Hermanos, pueden tomar sus asientos. Hemos llegado al momento de la enseñanza de las Escrituras, de la palabra de Dios. A mí los invito a que me acompañen en el libro de Romanos, capítulo 2, y mientras llegan ahí, quiero comentarles que somos Capilla Calvario, no somos Capilla Callados. Así que si usted quiere apoyar a lo que la palabra de Dios nos está diciendo con un amén, puede hacerlo, tiene la libertad para hacerlo. Obviamente queremos mantener orden. Dios nos llama a mantener orden en la iglesia, pero creo que tenemos esa libertad para decir amén, así sea. Así que si usted gusta, puede decir amén cuando sienta que el Espíritu, por medio de la palabra de Dios, lo está animando, hablando verdad. Romanos capítulo 2, y vamos a establecer un poquito el contexto, porque puede que suceda que algunos hermanos que nos visitan por primera vez o los que ya estamos aquí, tal vez se nos olvidemos que lo que Pablo está haciendo, realmente este es parte de, donde estamos ahorita es una parte de Romanos, donde no nos sentimos muy cómodos. El capítulo 2 completo, Pablo está ahora sí condenando a personas una tras otra, una cultura tras otra cultura, y tal vez podemos olvidar, ¿no?, que Pablo está escribiéndole no a personas con quien está argumentando o que quiere corregir alguna herejía o algo así. Simplemente está explicando el Evangelio de Cristo. ¿Por qué se necesita la salvación? Pues se necesita la salvación porque todo hombre es condenado, y ahorita estamos en ese punto donde Pablo está mostrando sucesivamente cómo todos estamos automáticamente condenados. Pablo empieza ahí, quiero que ustedes se graben esto, en capítulo 1, versículo 7, es importante que reconozcamos que él está hablando, dice ahí, a todos los amados de Dios que están en Roma. ¿Ok? Esos son los destinatarios de esta carta. No son sus enemigos, son los amados de Dios, los que son amados por Dios, los que aman a Dios y también son amados por Pablo. Por lo tanto, no se me desesperen, ahorita ya llevamos como 3, 4 sermones viendo la condenación del hombre y déjame les digo, todavía no llegamos al final. Así que aguanten, abróchense el cinturón y aguanten conmigo hasta el capítulo 3. Y la mayor parte del capítulo 3 también va a ser la condenación, pero luego llega la esperanza del apóstol Pablo. Así que por favor, lleven sus vistas a capítulo 2, versículos 11 hasta el versículo 16. Romanos 2, 11 hasta el 16, y ahí es donde vamos a estar ahorita. Ya nos dijo Pablo en el capítulo 1, versículo 18, hasta el final de ese capítulo, que los gentiles, digamos, los que no eran judíos, los griegos, ellos estaban condenados y su condenación era obvia. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo todo tipo de acto inmoral y cosas que estaban haciendo, así que dice, pues ellos están condenados, ¿no? Luego en el capítulo 2, empezando del versículo 1 hasta el versículo 10, básicamente Pablo ahora argumenta en contra de la persona que dice, pues yo soy moral, yo estoy bien, yo no soy condenado porque mira, yo pago mis impuestos, yo le doy a César lo que le pertenece a César, mira, estaciono mi carro siempre donde no hay una banqueta roja. Ese tipo de cosas, personas que dicen, yo estoy bien, porque hago las cosas correctamente, ¿no? Las cosas debidas. Y Pablo dice, no, tú también estás condenado. Y ahora, entre esa sección,
Y la próxima sección que empieza en el versículo 17, donde va a ver al hombre religioso. Digamos, la persona que dice, yo debo entrar al cielo o no voy a ser condenado porque yo doy mi diezmo, porque yo nunca falto a la iglesia, porque, no sé, cualquier acto religioso, ¿no? Así que Pablo ahorita va a tratar con ellos después de esta sección, y este es como el sándwich, ¿no? El hombre moralista condenado, el hombre religioso condenado, y entre esto vemos que todos están condenados. Y de hecho, si usted tiene sus notas, así se llama el sermón de hoy: todos serán juzgados, todos serán juzgados. Así que vamos a ver esta porción, digamos, de este sándwich, ¿no? Del hombre moralista condenado y el hombre religioso condenado. Y ese es nuestro contexto. Vamos a leer la porción de Romanos, capítulo 2, del 11 al 16, que dice la palabra de Dios. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará a los secretos de los hombres. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana de nuevo por ser tan bueno para con nosotros, por darnos el privilegio de cada uno de nosotros tener el acceso a tu palabra en nuestro idioma. Te damos gracias que en esta mañana podemos leerla, escudriñarla y entenderla, y por tu Espíritu Santo ponerla en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y pedimos que bendigas este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted no sabía, estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted gusta una de esas, podemos darle una de esas aquí de las Biblias que tenemos. Tenemos muchas sobrantes. Si gusta una, nomás alce la mano y Armando le hace llegar una. Pero de todos modos es la misma palabra de Dios, sea la Reina Valera, o sea la Biblia de las Américas, o lo que sea, ¿no? Al menos que sea de Testigo de Jehová. Pero vamos a seguir adelante. Entonces el sermón de hoy le puse como título, ya les dije, todos serán juzgados. Todos serán juzgados. Vamos a dividir estos versículos en 3 secciones, en 3 puntos principales. El punto número 1, el versículo 1, todos serán juzgados sin favoritismo. Como dice ahí, sin acepción de personas. Podemos decir también sin parcialidad, ¿ok? Sin favoritismo. Luego el punto número 2, versículos 12 hasta el 13, todos serán juzgados según su conocimiento, según lo que ellos han entendido, lo que Dios les ha dado para reconocer quién es. Punto número 3 y el último punto de esta mañana, versículos 14 al 16, todos serán juzgados según sus secretos. Según sus secretos. Tan, tan, tan. Ok, vamos a comenzar con el punto número 1, el versículo 11, el título siendo, todos serán juzgados sin favoritismo. Dice ese versículo, porque en Dios no hay acepción de personas. Si ustedes estaban aquí la semana pasada, saben que ya estudiamos un poquito este libro, pero lo vamos a usar de nuevo en el estudio de hoy, porque este versículo conecta los versículos anteriores con los versículos que siguen, lo que vamos a estudiar en esta mañana. En la sección anterior, como les decía, Pablo le está hablando principalmente al judío moralista, a esa persona de nuevo que decía, mira, yo no hago cosas malas, yo sigo las instrucciones que me dan los gobernadores, etc. Y ellos, al ser, digamos, buenos ciudadanos externos y
buenas personas, entre comillas, ellos juzgaban a otras personas por las acciones de ellos. Ellos básicamente dejaban a un lado el pecado que ellos tenían en su interior y decían, yo no soy condenado, pero ellos sí, porque tienen pecado externo. Ese es el punto, ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo en los versículos anteriores. Esos judíos moralistas decían, no soy tan malo en comparación a estos paganos. Y realmente cuando hacemos eso, ¿qué sucede? Pues siempre puedo encontrar a alguien que es peor que yo. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Y ahora en el versículo 11, Pablo está diciendo, en esencia, ustedes moralistas, no sean torpes. Dios no juzga como ustedes juzgan. Él no juzga simplemente por las cosas externas, Él juzga por las intenciones del hombre también. Entonces, si estos hombres se ponen a juzgar como Dios juzga, que Pablo nos dice en el versículo 2, que es según la verdad, Él juzga según la verdad. Si ellos ven la verdad de su propio corazón, se van a dar cuenta que ellos mismos están condenados. Así que el judío moralista, de nuevo, cuando juzgaba, solo le importaba lo externo, no la realidad de lo interno. Así que ahora, habiendo mostrado Pablo a sus lectores el error del judío moralista, ahora quiere describir el juicio de Dios. ¿Okay? Ellos juzgan de esta manera, ahora les voy a decir cómo Dios juzga, es lo que Pablo está diciendo. Aquí describe el juicio bueno, santo, justo y perfecto de Dios en estos versículos. Dios nos dice ahí que no mira las cosas externas del hombre para determinar su castigo, su condenación. Dios no favorece a nadie por un estándar moral que está cumpliendo. El juicio de Dios no toma en cuenta el linaje del hombre, no toma en cuenta su apellido. No puedes estar ante Él y decir, oye, Dios, ¿no sabes quién soy? No. A Dios no le importa tu estatus, tus riquezas o cualquier otra cosa que te pueda distinguir de otras personas en este mundo. El juicio de Dios es imparcial, dice ahí, sin acepción de personas. Podemos decir que el juicio de Dios es ciego. Fuera del tribunal de apelación final en Hong Kong, hay una estatua de la Dama de la Justicia. La Dama de la Justicia, pues como dice el nombre, es una dama, es una figura femenina que sostiene una balanza en una mano. ¿Okay? Esa balanza significa la importancia de ser justo al juzgar, ¿no? También es interesante que en la otra mano ella sostiene una espada, lo cual significa que la justicia debe estar dispuesta a siempre ejecutar esa dicha justicia. Pero el aspecto más importante y más interesante de esta estatua de la Dama de la Justicia es el hecho que sus ojos están vendados. ¿Pero por qué? ¿Por qué es esto tan importante de que sus ojos estén vendados? Porque la justicia solo es justicia cuando se mide sin hacer acepción de personas, sin tomar en cuenta quién es la persona, sin ver, este es Donald Trump o es el drogadicto. La persona no puede ver, y eso es lo que significa la venda sobre los ojos. No debe haber parcialidad de parte del que juzga. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Que cuando nos presentemos ante Dios, Él nos juzgará en base a hechos y evidencias, o como dijo, según la verdad, y no por quienes somos, o lo que hemos logrado, o lo que hemos acumulado en esta tierra. Déjame les pregunto, si dos criminales comparecen ante el mismo juez por el mismo delito, y uno es un millonario mientras el otro es un mendigo,
¿Debería el millonario recibir una sentencia más leve que el mendigo debido a su alto estatus económico? Si el juez le diera al mendigo una sentencia más severa simplemente por su aspecto externo, porque era un hombre pobre, sería un juez corrupto, sería un juez injusto. Amén. Estamos de acuerdo, ¿no? Dios es un juez, es lo que Pablo nos está diciendo, y como nuestro juez, Él no mostrará favoritismo si manejamos un carro del año o no. Él no le importa si somos famosos o ricos, no le importa. Vemos que en Santiago 2, capítulo 1 al versículo 4, que en la iglesia primitiva había ciertos cristianos que daban mayor honor y respeto a ciertas personas y no a otras en base a su apariencia externa. Al que se veía rico, le daban los asientos de honor, le decían, oye, siéntate aquí enfrente. Pero al otro, al que era pobre y se miraba pobre, ¿qué sucedía? Le daban el lugar de inferioridad. O peor, le decían, ya no hay espacio en los asientos, quédate ahí en la puerta parado. Wow. Santiago declara un juicio estricto y severo hacia estos cristianos del primer siglo, diciéndoles esto en Santiago 2:4, y lo tienen ahí en sus notas. ¿Acaso no han hecho distinciones, es decir, acepción de personas entre ustedes mismos? Y han venido a ser jueces con malos pensamientos. Wow. Entonces, si Dios es imparcial cuando juzga, los cristianos también deben ser imparcial. No debemos dar favoritismo cuando juzgamos. No nos debe importar quién es la persona. No debemos favorecer a los jóvenes y a los fuertes, a los ricos, a los bien vestidos, simplemente por esas cosas. Tampoco debemos favorecer al pobre, simplemente por ese hecho. Tú y yo debemos ser prudentes y juzgar como Dios juzga, con justicia, con equidad, con imparcialidad, sin favoritismo. Eso no sucede en nuestra iglesia, ¿verdad? Eso no sucede en la iglesia de hoy. Lamentablemente es muy común que alguien baje de acá atrás, que vive aquí en el desierto, y lo miramos y decimos, oh, oye, pues, páralo ahí en la puerta y pregúntale qué quiere. Pero si alguien viene en un Ferrari hablando inglés, oh, ¿quién es? Todos vamos a ver. Bienvenido, siéntate aquí enfrente. No debemos hacer eso como iglesia. No hay favoritismo con Dios y no debe haber favoritismo con nosotros. Ahora, no solo no hay favoritismo cuando Dios condena, tampoco hay favoritismo cuando Dios salva. ¿A qué me refiero? Dios no salva a una persona por su mucha o poca riqueza. Dios no salva a una persona por su mucha o poca educación. Él no salva a una persona por su mucho o poco pecado. Él salva a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado solamente en Cristo para salvación. A aquellos los salva, a nadie más. Él salva a todos que se arrepienten. Dios no toma nada más en cuenta. Y realmente hay un dicho por ahí que dice, al pie de la cruz el piso está parejo. Es cierto, no hay favoritos con Dios. Todos nos paramos ante la cruz al mismo nivel. No importa cuánto dinero tengas en tu bolsa. No hay favoritos con Dios. Solo hay los que se salvan y los que no se salvan. Punto número 2, versículos 12 al 13. Todos serán juzgados según su conocimiento, lo que ellos saben acerca de Dios.
dice en esos versículos, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. La idea del versículo 12 es que los que tienen la ley, es decir, los judíos, tienen mayor responsabilidad de los que no tienen la ley, que son los demás, ¿no? Las otras culturas, las otras naciones. Ellos no tienen la ley, por lo tanto, ellos tienen una mayor responsabilidad, los judíos, y serán juzgados por la ley. Ahora, cuando mis niños, no sé los que tienen niños aquí, pero cuando mis niños se pelean sobre algo, normalmente me dirijo a mi hija Mariah y le digo, oye, tú eres la que tienes que poner el ejemplo para tu hermanito, James. ¿Por qué? Porque ella es mayor, ella sabe más, ella tiene más experiencia que James. Y yo requiero que ella ponga un mejor ejemplo que su hermanito. Esto es cierto de los judíos. Ellos tenían la ley, tenían más conocimiento, tenían más experiencia. Por lo tanto, ellos iban a ser juzgados más severamente por la ley que los gentiles. No es que los gentiles estén exentos de ser juzgados. Ese no es el punto. Es simplemente que ellos serán juzgados según el conocimiento limitado que Dios le había dado, que es, primero, la revelación natural o general, es decir, la creación. Al ver la creación, al ver los sistemas, al ver la gravedad, uno dice, oye, ¿por qué eso existe? ¿Por qué hay una ley que alguien puso aquí que dice que cuando yo tiro algo siempre va a caer? Dios se ha revelado por medio de la revelación general, por medio del mundo creado. Así que eso es una de las cosas que los gentiles tienen, que los condena. Y otra cosa que ellos tienen es su conciencia. Hay una conciencia en cada uno de nosotros y eso Dios lo puso ahí. Y por medio de esa conciencia, Dios va a juzgar y va a condenar a los judíos. Pero los judíos tenían esas cosas, tenían obviamente la revelación general de Dios, el mundo, la creación, para ver que hay un creador y también tienen la conciencia. Pero aparte de eso, ellos tienen la revelación especial, es decir, la revelación escrita, las sagradas escrituras. Esas sagradas escrituras les explicaban a los judíos quién es Dios, qué demanda Dios y qué responsabilidad tiene el hombre ante Dios. Por lo tanto, el judío tenía mayor conocimiento de quién era Dios y su responsabilidad ante Él, y por eso espera un juicio mayor. Santiago dice algo similar en cuanto a los que son maestros. Dice Santiago 3:1, dice ahí, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, seremos responsables de la posición que se nos ha dado. En términos generales, un maestro, sea en la escuela, sea en la iglesia, un maestro tiene más conocimiento, ¿verdad? Tiene más conocimiento, pero también tiene más influencia y tiene más responsabilidad. Por eso el maestro es digno de un juicio más estricto. Un llamado más alto viene con expectativas más altas. ¿No es eso lo que le dijo el abuelo de Spider-Man, del hombre araña? Le dijo, con gran poder también debe haber una gran responsabilidad. Es lo que le dijo. Cuanto más sabemos, más somos responsables. Más autoridad, papás, más autoridad significa más
responsabilidad. Yo soy un padre, estoy reconociendo. Yo cuando vi esto dije, oye, ¿en cuántas cosas no tengo más autoridad que otros? Voy a rendir cuentas de toda esa autoridad, eso que Dios me ha dado. Me va a decir, ¿qué hiciste como padre? ¿Qué hiciste como maestro en la iglesia? ¿Qué hiciste, Dani? Y les va a preguntar lo mismo a ustedes. Ahora en el versículo 13 encontramos algo bien interesante, y este versículo es probablemente el versículo más confuso. Era para mí, y yo creo que es para muchos, simplemente por la frase que dice ahí. Dice, los que cumplen la ley, esos serán justificados. Ahora, yo creo que la mayoría de ustedes saben qué significa justificados, pero justificados o ser justificado es un término legal que Pablo usa mucho en el libro de Romanos, pero también en Gálatas y en otros lugares, que significa ser absuelto de los cargos contra ti. Es decir, cuando uno se para ante el juez y dice, oye, pues no encuentro nada contra ti. Ya sé que dijeron que eras un criminal, pero no encuentro la evidencia. Estás justificado, ¿no? Así que Pablo está diciendo que los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y ahora es un poco confuso también ver cómo Pablo cambia del uso de la ley aquí y más adelante. Ahorita está hablando, según mi entendimiento, de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Pero más adelante lo va a usar, va a decir lo mismo de la ley, pero respecto a los ritos, las cosas, la circuncisión que viene en la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿ok? Así que ahorita estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Así que regresando al punto, los que cumplen la ley, estos serán justificados. Si tú tienes la Reina Valera, dice los hacedores de la ley serán justificados, los hacedores. Entonces está diciendo Pablo que los que guardan los 10 mandamientos serán justificados en el día del juicio. Parece que sí. Está diciendo que existe para el ser humano una manera para estar bien ante el Dios si simplemente guarda la ley. En teoría, alguien puede salvarse guardando la ley, mientras guarde toda la ley, mientras la guarde perfectamente y mientras la guarde desde que nazca hasta que muera. Ahora, no existe un ser humano que ha logrado jamás una tarea tan abrumadora, con excepción de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Pablo estuviera diciendo que una persona puede ser justificada por medio de la ley, por medio de guardar la ley, más adelante se contradeciría diciendo en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y también en Romanos 3:28 diciendo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte, es decir, separado completamente en otra categoría, aparte de las obras de la ley. No por la ley, sino por fe. Entonces, si Pablo no está diciendo que seremos salvos si guardamos la ley, los 10 mandamientos, entonces, ¿qué está diciendo? Yo creo que es una pregunta válida, vamos a contestarla. La forma en que Pablo usa esta palabra justificados o justificar, diciendo que seremos justificados si guardamos la ley, puede interpretarse como los que hacen las obras de la ley demuestran o prueban que son justos. El cumplir la ley no hace a una persona justa, sino que su deseo de cumplir la ley comprueba que son justos. ¿Ok? Me están siguiendo hasta ahorita de nuevo, no los quiero confundir. En otras palabras, las buenas obras de la persona
justifican la autenticidad de su salvación. ¿Ok? Creo que todos están bien hasta ahorita. Entonces, en cierto sentido, Pablo está diciendo que las acciones de los gentiles hablan más que las palabras. Es decir, oye, vemos que ellos están cumpliendo la ley. Ellos quieren, desean, tienen algo en ellos que dicen, yo quiero ser bueno. Ok, pues esos serán justificados porque son justos, ¿no? Y lo están demostrando. Así que Pablo está usando aquí el mismo concepto que usa Santiago en Santiago 2, 14 al 26. Y ahí Santiago está argumentando acerca de la necesidad de comprobar nuestra profesión de fe por medio de nuestras buenas obras. Ese es el argumento de Santiago. En esos versículos Santiago dice le dice a sus lectores, que un hombre no puede afirmar que posee una fe salvadora genuina si no tiene buenas obras que prueban o que justifican su afirmación, su confesión de fe. Comenzando ahí en el versículo 14 de Santiago, capítulo 2, Santiago nos da dos preguntas retóricas. Empezando al principio de ese versículo dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? La respuesta es, de nada sirve, Santiago, de nada sirve esa fe. Continúa con otra pregunta. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, es la respuesta que él espera obtener de sus lectores. Una fe que carece de buenas obras no puede salvar a una persona. ¿Por qué? Porque la ausencia de buenas obras prueba que esa fe es una fe falsa. ¿Están bien? Digo, ¿me están siguiendo? Ok. Si carece de buenas obras, es una fe falsa. La verdadera fe salvadora, mis amados hermanos, siempre está acompañada de buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero la gracia y la fe salvadora siempre van acompañadas de buenas obras. Ese es el argumento de Santiago. Luego continúa Santiago debatiendo su punto, dando en el versículo 15 hasta el 17, dando a sus lectores un ejemplo práctico, ¿no? De cuando alguien viene a tu casa y carece de cosas normales, ¿no? Comida y ropa, y ves que tiene necesidad, y ¿qué les dices? Oh, no tengo nada para ti. Adiós, Dios te bendiga, calentaos y saciaos. Es decir, que te vaya bien. Yo tengo algo para darte, pero no lo voy a hacer. El llamado ahí es, no. Esa fe no es una fe genuina. La fe genuina va a decir, veo una necesidad que yo puedo suplir lo que la persona necesita y voy a actuar. Voy a hacer una buena obra. Más adelante en el versículo 20 hasta el 24 nos habla de la fe de Abraham. Y nos dice que esa fe, la fe de Abraham, lo motivó a actuar en obediencia a los mandatos de Dios. Los versículos 21 y 22 dicen esto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. ¿Ok? Abraham confiaba en Dios. Él podría decirle a alguien, yo confío en Dios. Pues, qué bueno, Abraham, demuéstralo. Abraham confió a Dios y sus acciones al llevar a su hijo a sacrificarlo, esas acciones justificaron su profesión de fe. Él dijo que creía en Dios y luego lo demostró por medio de sus acciones, de sus obras. Finalmente en el versículo 25, Santiago nos dice que dice esto, ¿no fue la ramera Rahab
también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, en toda esta sección de Santiago, nos está diciendo, Rahab confió en Jehová y lo demostró. Abraham confió en su Dios y lo demostró. Si alguien viene a tu casa y dice ser salvo y necesita algo de comer, demuestra que eres salvo. Y Pablo está diciendo lo mismo. Si dices ser justificado, entonces demuéstralo siendo un hacedor de la ley. Porque solo ellos que cumplen la ley serán justificados en el día del juicio. Ahora, ¿buenas obras siempre significa que la persona es justificada? ¿Buenas obras siempre significa que la persona se va a ir al cielo? No. No todos los que hacen buenas obras, no todos los que parecen ser hacedores de la ley genuinos, serán salvos. Personas pueden tener una apariencia de buenas obras, una vida exterior que parece que son hacedores de la ley, cuando en realidad no lo son. Recuerden, no todo lo que brilla es oro. No todos los que parecen ser justificados lo son. Muchas personas se engañan a sí mismas diciendo y pensando que son salvos cuando no lo son. Nuestro Señor Jesucristo habla de estas personas en Mateo 7, versículo 22 y 23, diciendo esto, y pongan mucha atención, eso realmente me espanta, ¿no? Esta es una sección terrible. Dice Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿ok? Lo están reconociendo a Jesucristo. En aquel día, el día del juicio, lo van a reconocer como Señor. Le van a decir, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, yo soy tu siervo. Sigue diciendo, el argumento de estas personas, ¿right? ¿Por qué debes dejarme entrar al cielo? Dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Por eso debes dejarme entrar al cielo, están diciendo estas personas. Jesús responde diciendo en el versículo 23, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Una persona puede vivir toda su vida creyendo la mentira de que es salva cuando no lo es, porque hace buenas obras, pero un día estará frente a Cristo y Cristo lo va a rechazar. ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué día más terrible para un ser humano! Otro ejemplo de una persona que decía ser salva y no era, es una persona un hombre que Pablo conocía llamado Demas. Demas era un misionero apostólico de alto rango. Él era la mano derecha de Pablo, digamos, una especie de Timoteo o Tito. Y Pablo menciona a Demas en Colosenses 4:14 y Filemón 1:24 como su colaborador en el ministerio. ¿Okay? Demas es su colaborador, es alguien cercano a Pablo. Es parte de la banda apostólica, por así decirlo, Demas. Pero más adelante, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, dice esto acerca de Demas en 2 de Timoteo 4:10. Dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Demas tenía una apariencia de ser un hacedor de la ley. Él tenía una apariencia de que él era un santo de Dios. Él tenía la apariencia de que era justificado por la sangre de Cristo cuando realmente no lo era. Tristemente,
Eso no terminó en el primer siglo. Muchos en la iglesia moderna, tanto aquellos en las bancas como aquellos en los púlpitos, son estas personas que no creen, que creen que son salvos cuando no lo son. Así que en esta mañana, si tú dices, soy justificado por la fe en Cristo, debes saber que debes mostrar esa evidencia que comprueba, que justifica tu afirmación siendo un hacedor de la ley. No porque vas a ganar tu entrada al cielo, nadie puede hacer eso, sino porque quieres complacer a Dios, porque le amas, porque lo sigues, porque lo quieres obedecer. No debemos ser oidores de la palabra. Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia para escuchar un buen mensaje, ponerlo en una carpetita y ponerlo en el archivero. O venimos, eso es ser un oidor nada más, pero venimos a escuchar y decir, ok, aprendí cómo lo que Cristo hizo por mí y cómo yo debo responder a esa salvación que me ha dado. Por lo tanto, lo que dijo en ese mensaje lo voy a poner en práctica en mi vida. Eso es ser un hacedor de la ley. Pero recuerden, cuanto más conozcas, más serás responsable. Y no los quiero animar a que, ya voy a parar de leer mi Biblia porque si leo más voy a ser más responsable. No. Dios te va a juzgar por ese pensamiento de mejor ya no voy a leer. Punto número 3, versículos 14 al 16. Todos serán juzgados según sus secretos. Dice la palabra de Dios ahí, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces, otras veces defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Este tercer punto es un poco diferente porque el enfoque de Pablo cambia hacia el interior del hombre. Ahí en el versículo 15 menciona tres cosas: el corazón del hombre, la conciencia del hombre y los pensamientos del hombre. Y en el versículo 16 dice los secretos del hombre. Ninguna de estas cosas es tangible, no es física. No se puede medir por ningún medio natural. No podemos decir, a ver, ¿cómo están tus pensamientos? Vamos a ponerlo aquí en la balanza y a ver cómo va. No. ¿Y qué nos dice eso? El hecho de que no podemos medir estas cosas con ningunos medios naturales. Esto nos dice que solo Dios tiene la capacidad de juzgar al hombre tanto externamente como internamente. Tú y yo podemos juzgar. Y si alguien piensa que que Pablo está diciendo por medio de la inspiración del Espíritu Santo que ustedes no tienen el derecho para juzgar, platiquen conmigo después del sermón. Y les voy a mostrar cómo Cristo nos dice lo opuesto. Debemos juzgar con justicia. Juzgar con justicia. Así que, de nuevo, regresando a esto, Dios tiene la capacidad para medir esas cosas invisibles, el corazón, la conciencia, los pensamientos y los secretos del hombre. Si tú y yo no podemos medir nada más que las acciones de una persona, sus acciones externas. Sabemos que Cristo nos dijo que un árbol será conocido ¿por qué? Por sus frutos. ¿Qué nos está diciendo ahí Jesús? Juzguen, miren sus acciones, si pueden juzgar.
También nos dicen, no juzguen hipócritamente, ¿no? Si tú estás cometiendo pecado, no vayas a decirle a tu hermano, oye, estás en pecado. También nos dice, hay ciertas restricciones en nuestro juicio, pero nosotros podemos juzgar acciones externas, pero solo Dios tiene la capacidad para juzgar la condición del corazón, el estado de la conciencia de un hombre, los deseos de la mente y los secretos de los hombres. Nadie más. Él puede juzgar y nadie más. Y aquí nos está diciendo que un día lo hará. Un día va con su báscula celestial, va a medir todo lo que nosotros no podemos. El pastor John MacArthur correctamente señala que hay al menos 3 cosas nombradas en estos versículos que condenan a los no judíos. Estamos hablando principalmente de los gentiles, de las naciones no judías. Dice que la ley escrita en sus corazones lo condena al hombre, la conciencia lo condena y sus pensamientos los condenan. Ellos son condenados por la ley de Dios, los 10 mandamientos en su corazón, porque fallan en guardarla perfectamente, esa ley de Dios. Están condenados por su conciencia porque no siempre la obedecen. Están condenados por sus pensamientos, porque aunque un hombre puede tener autocontrol con sus acciones, es abundantemente más difícil de ejercer autocontrol sobre los deseos e intenciones de la mente. Ahora, la conciencia, aunque es incapaz de salvar, sí puede preservar normas morales y éticas, tanto con un individuo como en una sociedad. De nuevo, este pastor John MacArthur se refiere a la conciencia como un sentido instintivo e integrado del bien y del mal. Un sentido instintivo e integrado del bien y del mal. Así que aunque el no judío no tiene las escrituras donde él puede entrar y ver qué significan, qué son estos 10 mandamientos, de dónde provienen, ellos los tienen escritos en su corazón y su conciencia los señalará. Su conciencia le dice, no hagas eso, eso es malo. ¿Sabes qué? Mejor haz esto, esto es bueno. Esa es la alarma que suena en el corazón de cada persona. No es el Espíritu Santo, no se confundan. Personas piensan que, algo me está diciendo, me está impulsando. Si esa es tu conciencia, digo, si eres cristiano puede que sea el Espíritu Santo, pero las personas en general, los que no son salvos, tienen también una conciencia, tienen una brújula adentro de ellos. Así que aunque la persona no se puede salvar por medio de la conciencia, sino que se condena, es posible que a través de una sensibilidad a la conciencia, que una persona no cristiana sea un excelente trabajador, empleado. Puede ser un hombre fiel a su esposa, puede ser un padre amoroso, puede ser una persona compasiva hasta bondadosa. Y realmente muchas personas a lo largo de la historia han sido personas muy generosas, abundantemente amables, solo porque escucharon su conciencia. De nuevo, la conciencia no puede salvar a una persona, pero sí puede impulsar a las personas a vivir de una manera mejor, una manera moral, con ética. Así que esta conciencia, el sentido instintivo de la moralidad, esa cosa que se nos ha depositado a todo ser humano, debería llevar a los hombres a preguntar, ¿de dónde proviene esto? ¿Quién ha puesto eso en mí que me dice que no debo asesinar a alguien, que no debo matar, que no debo deshonrar a mis padres? ¿Quién puso eso en mí? Si mi conciencia constantemente me lleva a un estándar de moralidad, siempre escucho esta alarma en mi cabeza, en mi corazón, en mi ser. Entonces, ¿quién puso eso ahí? Esa es la gran pregunta que debemos preguntar si no somos salvos. Y la respuesta es que nuestro Hacedor, nuestro Creador, Dios Todopoderoso, Él ha puesto
en nosotros esa conciencia para que busquemos la raíz de esa conciencia, esa cosa que Él puso en nosotros. De nuevo, la revelación general, el mundo, la creación, grita, existe un Dios, no puedes evitarlo. Y la conciencia también grita, existe un Dios el cual puso esto en ti. Hay que tomar en cuenta que hay diversos grados de sensibilidad a la conciencia. Algunas personas son muy sensibles a su conciencia, pero otros han suprimido su conciencia al grado de que ya no escuchan esas alarmas en sus vidas. Y Pablo nos dice acerca de estas personas, no están en sus notas, pero habla de unas personas que tienen su conciencia cauterizadas en 1 de Timoteo 4:2. Estas personas eran rebeldes, eran personas que estaban contra Dios, por lo tanto sus conciencias estaban cauterizadas. Seamos sensibles o no a la conciencia, Dios nos juzgará según nuestra obediencia a ella. Un día Dios nos llamará a cuentas. A todos realmente. Sabemos que los cristianos estaremos ante Dios para ser juzgados, para recibir galardones, y los no salvos para recibir condenación. Pero todos vamos a estar ante Cristo algún día en su tribunal. Y Él juzgará toda obra pecaminosa. Y no solo toda obra, toda acción, sino también todo pensamiento, todo secreto, toda intención de nuestros corazones. Primero terminamos. La mayoría de ustedes tal vez han visto pinturas o ilustraciones de Jesús. En muchos casos es una pintura, una obra de Jesús con niños a su alrededor o sentados en su regazo. O tal vez han visto esas ilustraciones o esas pinturas de Jesús donde Él está cargando a un pequeño cordero indefenso en sus hombros. ¿Alguien lo ha visto? ¿Sí? Yo también. Nos gusta ese Jesús, ¿verdad? Al mundo le gusta ese Jesús, le encantan esas imágenes. ¿Por qué? Porque esas imágenes nos da a entender que Jesús es un pastor bondadoso y bueno. A Él le importa a sus ovejas. Aunque esto es muy cierto, no quiero descalificarlo, es muy cierto acerca de Jesús. La Biblia nos da otro aspecto de Jesús, uno que aún está por venir. El otro aspecto de Jesús es su aspecto como juez del mundo. Nos dice Pablo en el versículo 16 que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús, que el juicio será por medio del Salvador. Al mundo le gusta el pastor Jesús, pero no les gusta el juez Jesús. Tampoco le gusta el vengador Jesús. No piensen que lo estoy inventando, ahorita lo vamos a ver. Tampoco le gustan al mundo el rey Jesús, el que gobierna y el que nos llama a su reino. Si podemos mirar adelante en el tiempo, en el libro de Apocalipsis, encontramos una imagen del futuro papel de Cristo como juez, como jurado y como verdugo. En Apocalipsis 5, del 1 al 7, les voy a dar una breve explicación de lo que contiene esa sección. Ahí está Juan, el apóstol Juan, y está contemplando el trono de Dios donde se sienta uno con un rollo en su mano y ese rollo tiene 7 sellos. Juan continúa explicándonos que comenzó a llorar porque no se encontró a nadie que pudo abrir ese rollo. Pero continúa. Luego miró, dice, y dice, uno como un cordero estaba de pie, como un cordero inmolado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ese cordero, Jesús, cuando toma el rollo, lo interesante es que en Apocalipsis 5:12 nos dice que toda criatura viviente se postra ante Él y comienza a adorar a Jesús y alabarlo, glorificarlo. Dice ahí, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Están hablando de Jesús.
En el siguiente capítulo, capítulo 6, leemos, y no lo incluí porque es todo un capítulo, pero leemos acerca de la ruptura de cada uno de esos sellos de ese rollo. Cada sello es más aterrador que el anterior. Cada vez que se abre un sello, la tierra se vuelve cada vez más devastada por plagas y muerte y pestilencia y guerra y desastres naturales. Tan terrible son esas aflicciones en la tierra que la gente que está en la tierra grita en agonía diciendo a los montes y las peñas, dice ahí en Apocalipsis 6, 16 al 17, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? ¿Quién es el que inflige estos desastres a la humanidad? Es Cristo, es el Cordero, el mismo pastor amoroso. Pronto regresará como juez y como vengador. Debemos entender que la época de la gracia del Cordero, de Jesús, está presente y disponible todavía. Pero llegará algún día donde los hombres van a buscar gracia, van a buscar misericordia, y todo lo que van a encontrar es ira, y condenación y juicio. No van a encontrar misericordia más. Más adelante, en capítulo 19 de Apocalipsis, unos capítulos antes del cierre de este maravilloso libro, leemos esto en Apocalipsis 19, 11 al 16, y lo incluí en sus notas. Hablando Juan de nuevo, dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido, escuchen, está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Cristo. Versículo 14. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito que dice, Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo. Aquí encontramos el papel futuro de Jesús. Sí es el pastor manso y bueno, pero regresará como juez, como vengador y como rey. Llegará aquel día que Pablo nos dice en Filipenses 2, 10 al 11, donde por su propia voluntad o por fuerza, al nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios. Un día todos lo reconocerán, no solo como el pastor bueno, sino también como ese juez, como Señor, como Rey, el Rey que Él es. Un día Cristo vencerá a todos sus enemigos, y después de que haya demolido a esos enemigos, introducirá lo que Apocalipsis 21:1 nos dice, un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que va a hacer Cristo es que va a hacer todas cosas nuevas. Es decir, un día Cristo, el segundo Adán, revertirá la maldición introducida al mundo por el primer Adán. Él quitará por completo la maldición del pecado.
Un día como Redentor, como Señor, como justo juez, como Dios y como Rey, Cristo inaugurará su reino y su reino no tendrá fin. Esta es una muy buena noticia para aquellos que se han arrepentido y creído en Cristo para salvación. Pero es una muy mala noticia para los que no lo han hecho. El colmo de todo esto se encuentra en una frase en el versículo 16. Dice ahí Pablo, en el día en que según mi evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. En el día en que según mis buenas noticias, todos serán juzgados. Buenas noticias y juicio. ¿Qué estás diciendo, Pablo? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Cómo puede ser esto? Buenas noticias. Son buenas noticias por dos razones. Primero, porque revela que todos estamos condenados y necesitamos salvación. Segundo, es buenas noticias porque dicha salvación sigue disponible para los hombres hoy, en esta mañana. Así que, si no te has arrepentido de tus pecados y no has confiado en Cristo para salvación, te insto a que lo hagas en esta mañana. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Padre, de nuevo venimos agradecidos ante ti. Sabemos que aunque las buenas noticias a veces no suenan tan buenas, tú tienes propósito por esa parte mala de las buenas noticias. Lo que nosotros consideramos malo como tu juicio, diciendo, ¿cómo puede ser eso una buena noticia? Ese juicio debe llevarnos en humildad a los pies de Cristo, buscando salvación, y sabemos que tú eres fiel para salvarnos. Así que en esta mañana, Padre, en esta mañana pido que tú obres por medio de tu Espíritu, por medio de tu Escritura, por medio de tu Evangelio, que obres en nuestras vidas los que somos salvos, y si no hay alguien salvo aquí, que tú los salves. Te doy gracias, Padre, por tus bondades, por tu gracia, por tu misericordia, y también te doy gracias por tus buenos y justos juicios. Sabemos que nada que haces es malo. Tal vez lo interpretamos como malo, pero nada malo viene de tus manos, solo dádivas buenas, Padre. Te doy gracias, Padre. Permítenos un tiempo de compañerismo después de este servicio, donde podemos animarnos y fortalecernos unos a otros. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.